Sí. Hola a todo el mundo. Muchísimas gracias a los organizadores por permitirme dar la charla aquí en el seminario de doctorado de Linux. Y bueno, antes de comenzar, presentarme. Soy José Gabriel Mateo, como ya se me ha presentado. Soy estudiante de primer año de tesis aquí en la Universidad de Sevilla en colaboración con el del País Vasco. Y estoy haciendo mi tesis doctoral en teoría geométrica y combinatoria de grupos. O sea, muevo letras y miro cosas. Y como se me ha pedido que haga un poco una introducción de dónde está mi cafito en este mapa divertido, pues estaría en lo que está rodeado de rojo, básicamente que no se ve nada, pero está ahí dentro. Quitando las formalidades, un poco la organización de la charla. Lo que me gustaría comentaros aquí hoy un poco es el problema último que he estado trabajando en mi tesis doctoral. Pero para ello primero necesito introducir los objetos que vamos a trabajar, que son los grupos de Artin, más concretamente una familia de subgrupos que ahora veremos. Eso me va a permitir definir el problema y luego, si tengo tiempo suficiente, hablar un poco de la contribución que he hecho a este problema. Sin más dilación, los grupos de Artin. Para definir un grupo de Artin necesitamos principalmente dos ingredientes. El primero sería como un conjunto numerable, ¿ok? Lo estoy anotando por S. Y luego, para cada par de elementos distintos del conjunto S, le voy a asociar una etiqueta que va a ser un número entero mayor o igual que 2 o puede ser infinito. Entonces, si tengo estos dos ingredientes, puedo definir un grupo de Artin de la siguiente manera. Va a ser el grupo generado por el conjunto S, ¿vale? Y para cada par de elementos distintos de S, cuya etiqueta es finita, voy a añadir la siguiente relación. Será una palabra alternante empezando por A, de la longitud, la etiqueta, que recordemos que es finita, va a ser igual a otra palabra alternante, pero empezando por la letra opuesta. Y si la etiqueta asociada a ese par de elementos es infinito, pues no añado relaciones para ese par de elementos. Ejemplo, es un ejemplo tonto. S, 4 elementos, A, B, C y D. Y por ejemplo, yo qué sé, la relación entre A y C es 3, por eso A, C, A, alternante 3 letras empezando por A, será igual a C, alternante 3 letras empezando por C. Y A, D es infinito, pues lo añado. No voy a parar en muchos ejemplos tontos. Muy bien, pero como dar todas estas relaciones y el conjunto es una cosa un poco pesada, hay una forma mucho más elegante y útil, de hecho, de compactar toda esta información, que es en un grafo, conocido grafo de Coxeter. El grafo de Coxeter se define de la siguiente manera. El conjunto de vértices del grafo va a ser el conjunto de generadores, S. Voy a estar denotando vértice o generador independientemente para lo aviso. Y después, entre dos vértices distintos, vamos a añadir una arista si la relación asociada a los generadores es mayor o igual que 3. Y de hecho, vamos a etiquetar la arista con la etiqueta si la relación es mayor o igual que 4. He de remarcar que no es la única forma de definir el grafo, hay varias, pero vamos a quedarnos con esta definición en esta charla, ¿vale? Importante, denoto el grafo de Coxeter por gamma sub S. Gamma es el nombre del grafo, S es el conjunto de vértices que tiene, ¿ok? Y todo grafo de Coxeter tiene asociado un grupo de Artin, que lo estoy denotando por A del grafo, ¿vale? Muy bien, esto es un grupo de Artin, no tiene más complicación. El ejemplo de antes, pues asociado a esto, sería este grafo de aquí. De nuevo no me voy a parar mucho en el grafo porque creo que es bastante. Perfecto. Ya podemos entrar en los subgrupos que nos interesan. En los subgrupos que nos interesan van a estar generados por sus conjuntos de los generadores. Entonces, supongamos que de nuevo tengo un grafo de Coxeter de gamma sub S, o sea, el asociado grupo de Artin de generadores S, y considero un subconjunto X. Entonces, lo que nos podemos preguntar ahora es, ¿qué estructura tiene el subgrupo de generado por X? Pues no pasa nada porque hay un teorema divino que dio Van der Leck allá por 1983, que dice lo siguiente. Supongamos que tengo dentro del grafo de Coxeter gamma sub S el subgrafo maximal que lleva por vértices X. ¿Ok? Esto es, coges todos los vértices X y le metes todas las aristas posibles entre esos vértices. Entonces, el subgrupo generado por X es isomorfo al grupo de Artin asociado a ese grafo, a ese subgrafo. Y cualquiera de los subgrupos generados por sus conjuntos de los generadores le vamos a llamar subgrupos parabólicos estándar. Lo de estándar es porque un subgrupo parabólico en general es una conjugada, efectivamente, de un subgrupo parabólico. Pero nosotros solo vamos a trabajar con esto. De nuevo, el ejemplo, pues si tenemos el grafo de Coxeter y empiezo con estos tres vértices, el subgrafo maximal sería pues,
esta listita y ese vértice es recto. Y al asociado, pues, el que toca. Y es mucho. Formalidades, nimiedades. Bien, ya podemos pasar, porque solo tengo 20 minutos para desplazarla, a lo que es el problema que nos da. Este dibujo lo refleja divinamente, aunque no lo parezca. El blog es un grafo de Coxeter en general, y tengo dos subgrafos maximales, gamma sub x y gamma sub y. Asumamos que podemos saber que los subgrupos parabólicos estándar asociados a estos subgrafos maximales se pueden conjugar uno en el otro. Yo sé que se pueden conjugar. Entonces, la pregunta que queremos resolver es, vale, ¿cuáles son todos los elementos que me permiten conjugar un subgrupo parabólico en otro subgrupo parabólico con estas características? Y para proponer la conjetura, vamos a definir una serie de elementos que me permiten hacer esto. ¿Vale? Para ello, nos vamos a fijar en esta familia de grafos de Coxeter. Son muchos, no hace falta mirarlo todo, pero esta familia se llama familias, grupos de, grafos de Coxeter esféricos irreducibles. Se llaman irreducibles porque un esférico en general va a ser una unión disjunta de cualquiera de estos tipos de grafos. ¿Ok? Y bueno, los grupos de Artin asociados a estos grafos tienen muy buenas propiedades. Estos son los mejores estudiados dentro de todas las familias de grupos de Artin. Pero nos vamos a quedar de todas las propiedades buenas que tienen con dos de ellas. La primera es que podéis escoger cualquiera de los grafos que están aquí. Y si cogéis cualquier subgrafo maximal, también va a ser un grafo de Coxeter esférico. Eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y la segunda cosa importante no es para nada obvia. Y es que estos grupos de Artin esféricos tienen una estructura combinatoria llamada estructura de Garcet. No nos vamos a meter en este tema porque es un perogrullo que no tiene nada que ver con esta charla. Lo importante es que todo grupo que tiene una estructura de Garcet tiene asociado un elemento de Garcet, lo estoy denotando por la letra delta, que tiene muy buenas propiedades. De nuevo, pues nos vamos a quedar solo con una, y es que la conjugación por el elemento de Garcet resulta en una permutación de los generadores del grupo. Y eso es interesante, porque recordemos que yo quiero encontrar formas de pasar de un subconjunto de generadores a otro subconjunto de generadores. En concreto, los grupos de Artin esféricos, que son los asociados a los grupos de los grafos de Coxeter esféricos, me digo porque el grupo de grafos al fin y al cabo es equivalente. Bueno, pues estos de aquí son los que la permutación es no trivial, y para el resto la conjugación por el elemento de Garcet sí que es trivial, pero evidentemente nos vais a recordar todos los grafos, así que lo que rodean aquí en moradito. Y bueno, lo que están rodeados, estos de aquí arriba, la conjugación nunca es trivial, y para estos de aquí, la conjugación es no trivial si solamente si, en este caso, el n es impar, y en este caso el n es impar. Eso es una cosa bastante a tener en cuenta. Pero digo más, es muy interesante el hecho de cómo actúa esa conjugación, porque no es cualquier permutación, sino que cuando tú conjugas por el elemento de Garcet, resulta en un automorfismo de grafo. En el primero, lo rota, entonces como lo simetra, por así decirlo. En el segundo lo mismo, lo simetra. En el DN te cambia las dos antenitas, básicamente. Y aquí, si los permutas, pues cambia los únicos dos vértices que tenemos, no tiene mucho más. Claro, eso me permite, de nuevo, recordemos, pasar sus conjuntos de generadores, también dicho, subgrafos maximales, a otros subgrafos maximales. Pero de hecho lo podemos hacer un poco más divertido, porque no nos tenemos por qué quedar con todo, con el elemento de Garcet en el total. Recordemos que un subgrafo maximal de un grafo de tipo esférico es de nuevo otro grafo de tipo esférico. Entonces, si yo conjugara, por ejemplo, por el elemento de Garcet, me estaría pasando este subconjunto a estos tres vértices de aquí. Pero yo puedo, por ejemplo, coger un vértice auxiliar que sea el 1. Esto de aquí es un subgrupo que es de tipo esférico, tiene un elemento de Garcet asociado, puedo conjugar por el elemento de Garcet y me ha pasado estos tres vértices a esos tres vértices de ahí. O sea que tengo más posibilidades de poder moverme por los grafos de tipo esférico. Pero, de nuevo, tenemos el problema de que solo para los tipos esféricos, y evidentemente un grafo de Coxeter no tiene por qué ser de tipo esférico. Y esto nos da un poco la intuición de cómo podemos definirlo de manera un pelín más general. Que es el concepto de Riemann, también conocido como lazo, pero voy a referir a Riemann porque siempre lo toco así, si no me importa.
Lo vamos a definir de la siguiente manera. Imaginemos que tengo un grafo de Coxeter general, gamma sub S, ¿ok? Y tengo un subconjunto X de S, por lo tanto, un grafo maximal gamma sub X, como antes. Aquí lo estoy denotando por lo que está rodeado de nosotros, ¿ok? Ese va a ser mi subgrupo parabólico. Y ahora imaginemos, supongamos que existe un elemento S, de forma que la componente conexa de X unión S es de tipo esférico. Me explico. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, si yo cojo este vértice y considero el gamma sub X uniendo ese vértice, tendría este chorizo de aquí enorme, que es de tipo esférico. ¿Vale? Voy a llamar gamma sub U a esa componente conexa. ¿Vale? Como es de tipo esférico, tengo un elemento de Gaussian asociado. Como lo llamaba gamma sub U, voy a llamarle delta sub U, que van a ser los vértices que están en esa componente conexa. Claro, eso es con el nuevo S que yo le he metido. Pero si yo le quito un S, de nuevo vamos a tener dentro de gamma sub U una componente, perdón, un subgrafo maximal dentro de un grupo, de un grafo de tipo esférico. Por lo tanto, de nuevo, es un grupo de tipo esférico, lo he dicho como 30 millones de veces. Y por lo tanto, de nuevo, vamos a tener otro elemento de Gaussian asociado al conjunto generado por U, quitándole el S. Vale, tengo entonces estos dos elementos de Gaussian y voy a considerar, por ejemplo, este producto. ¿Por qué este producto en concreto? Pues porque si yo conjugo el subgrupo generado por X por este elemento, obtengo el siguiente. U sub S, que es el conjunto U quitándole el elemento S, es un subconjunto de X. Entonces, el elemento de Gaussian asociado es un elemento del subgrupo asociado a X y por lo tanto la conjugación me fija el subgrupo. Evidente. Pero luego me queda el elemento delta sub U, que es un elemento de Gaussian de la componente conexa. La componente conexa implica que todo lo que no esté en la componente conexa, recordemos que dos vértices no están conectados si conmutan, si la relación es 2. Entonces me va a fijar todo lo que no esté en esa componente conexa. Y lo que está en la parte de la componente conexa lo va a permutar. O sea, me va a mandar el subconjunto de generadores a otro subconjunto de generadores. Entonces, conjugando gamma sub X por ese elemento me está pasando el conjunto aquí rodeado en morado en este conjunto rodeado aquí en morado, que de nuevo es otro subgrupo parabólico estándar. Y lo voy a llamar gamma sub I. O sea, que he pasado del subconjunto X al subconjunto Y. ¿Vale? Si podemos hacer eso, o sea, si podemos encontrar este tipo de elementos que me pasan de X a Y, lo voy a llamar ribbon elemental o cinta elemental. ¿Vale? De tipo XY, porque me pasa X a Y. Y en general, si le queremos quitar el sobrenombre elemental, pues básicamente un producto de estos elementos, un producto de estos ribbons que me pasa el X, me lo va trasladando por ribbons a una serie de subconjuntos y termina en un subconjunto Y. ¿Ok? Estos conjuntos son importantes porque yo quiero mover subconjuntos a otro subconjunto. Entonces, si podemos hacerlo, voy a decir que en general dos subconjuntos son conjugados por ribbons si solamente pueden ser conjugados por exactamente un elemento de ese tipo, un producto de ribbons, por un elemento del subconjunto. Aquí está puesto que está dentro de un subgrupo S', pero a priori como que nos podemos olvidar un poco de ello. ¿Vale? Y en general, si yo puedo hacer eso cogiendo cualquier subconjunto y cualquier par de subconjuntos dentro del subconjunto que había tomado, sé que esto es un poco reliado, pero se entiende muy bien con esta definición, diremos que el grupo cumple la propiedad de ribbons o la propiedad de cintas. En resumen, si yo cojo mi conjunto de generadores, me quedo con un subconjunto y cualquiera dos subconjuntos de ese subconjunto más pequeño los puedo conjugar por ribbons, digo que tiene la propiedad de cintas. ¿Vale? Entonces, si le hemos puesto el nombre a la propiedad, lo más probable es que ahora venga la pregunta típica de ¿todos los grupos de Artin cumplen esta propiedad de cintas? Y bueno, no he dicho nada sobre los grupos de Artin, pero en general no se sabe casi nada de ellos. Los más estudiados, como digo, son los esféricos, como están los tipos RAC, los FC, familias, pero en general no se conoce siquiera el problema de la palabra. Entonces, cuando se pregunta una cosa de este tipo, pues suele generar un poco de intriga. Y hay una serie de artículos donde se propuso esta pregunta, que lo hizo Eddie Godden en el artículo de 2007,
donde él conjetura que sí, que efectivamente todos los grupos de Artin cumplen esta propiedad. Y se conoce como la conjetura de cintas o la conjetura de Riemann. ¿Cuáles son las familias de grupos de Artin para las que se sabe si esta propiedad es cierta o no? Bueno, pues se sabe para los esféricos, como lo hemos visto aquí antes, se sabe para los tipos de C, para los bidimensionales, y más recientemente, People o Hedel, no sé cómo se pronuncia su nombre, lo probó para estos dos tipos de Euclides, que son nombres muy raros, pero por si acaso lo queréis buscar, se llaman así. Y ya está, no se sabe para más nada. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es trabajar los grupos de Artin pares, que son los grupos de Artin cuyas todas las relaciones son números pares. Y mi tutora María Cumplido y yo hemos probado que efectivamente la propiedad se cumple para los grupos de Artin pares. Para hacerlo, lo único que necesitamos saber es una cosa que no puedo meter en la charla porque es bastante compleja, pero que todos los subgrupos parabólicos estándar de un grupo de Artin par solamente pueden ser conjugados en signos. Entonces, lo único que tendríamos que saber es qué estructura tienen los posibles subgrupos esféricos dentro de un grupo de Artin par. Y si vemos, todos los posibles esféricos tienen al menos un 3. Entonces, los únicos que no tienen un 3 pueden ser estos con la etiqueta par o un vértice solo. Y si recordamos la conjugación, probablemente no me acordáis, pero la conjugación del elemento de Garza y de un vértice en un grupo cíclico, entonces abeliano, te lo fijas. Y aquí solamente te lo transmutabas si la relación era un número impar. O sea que si es un número par, te lo deja fijo. Por lo tanto, todo el problema se reduce a estudiar los normalizadores de los subgrupos parabólicos estándar, de los cuales hemos probado que son efectivamente ribbons dentro de un subgrupo o elementos del subgrupo. ¿Y cómo lo hemos probado? Pues lo hemos probado utilizando un algoritmo divertidísimo que me permite coger una palabra en general y reducirla a una palabra geodésica, que es una palabra que no puede reducirse en longitud de sílabas. El algoritmo fue dado por Roberto Blasco García, María Cumplido Cabello y Rosemary Fry en un artículo de 2022, bastante interesante, por cierto. Y es importante remarcar que lo hemos utilizado, o sea, lo hemos hecho combinatoriamente, porque los otros 4 resultados han sido probados utilizando teoría geométrica de grupo bastante tocha y no utiliza una palabra en todos los artículos. Y lo bueno que tiene es que no solo hemos probado esto, sino que ahora estamos trabajando para generalizar el resultado para los libres de 3, o sea, todo un grupo de Artin que no tenga un 3. Y bueno, pues eso ha sido un poco mi explicación. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo te quería preguntar por la clasificación de los grupos de Artin, o sea, bueno, que hay algunos resultados parciales. ¿Hay alguna clasificación como completa de esos grupos de Artin? Si se hacían todos estos casos, ya se tenían todos los grupos de Artin. Las clasificaciones están hechas un poco por de su padre y de su madre. O sea, hay algunos subgrupos que se ponen nombres, como son, por ejemplo, los esféricos, o que tienen relación con los FC, que son productos libres de esféricos, pero se pisan entre sí, no son clasificaciones disjuntas. Vale, que es como que grupos de Artin con un apellido más. Claro, con un apellido para poder más o menos encapsular una relación. Los triangulares, los euclides, pero que no son disjuntos. Vale, que hay cierta estructura. Porque no se sabe, o sea, no se iban estudiando tanto. El primero que le puso nombre fue Emil Artin, por lo que son generalizaciones de grupos de trenza. Y luego cada uno, pues como que le fue poniendo un poco las clasificaciones que uno lo llama sistema de Artin, otro generalizado de Cossete, y al final hay un perogrullo enorme que no se sabe muy bien a qué se está refiriendo. ¿Y alguna pregunta? ¿Hay online? ¿Qué? No, esa es la transcripción que se ha hecho solo. Era la transcripción, Aquí. Vale. ¿Existe alguna versión? ¿Existe alguna versión de la conjetura para grupos de Garza en general? Buena pregunta. Hasta donde yo sé, no es probado.
Hasta donde yo sé, no. Pero podría plantearse. Puesto que, si no me equivoco, la forma, no me ha preguntado ahora, ¿verdad? Esa un poquito de estructura de Garza. Entonces, tú sabes que la estructura de Garza siempre permite cierta potencia siempre genera al centro. Entonces, supongo que no. O sea, para los grupos de Garza sí que sería, entre comillas, casi evidente de que van a ser conjugados por ritmos generalizados. Se entiende el ritmo como una potencia del elemento de Garza, creo. Pero ten en cuenta que un grupo de Artin en general no tiene estructura de Garza. Hay algunos divertidos por ahí, como los Euclideos, que tienen la estructura de quasi-Garza, pero los únicos que se conocen que tienen estructura de Garza son los esféricos, que tienen estructura de Garza, me refiero. Que tienen esa estructura como muy concreta. Entonces, yo diría que no se puede plantear en general porque uniones de elementos que tengan estructura de grupo de Garza creo que no tienen por qué tener una estructura de grupo de Garza. Y tampoco tienen por qué tener el teorema de Van der Leck que sepa que un subconjunto de generadores me va a producir un grupo que tiene la misma estructura. ¿Sabes? Entonces, pues, pero de todas maneras habría que mirarlo. Para el grupo de Garza, en general, si solo te fijas en ellos, creo que sí que se debería tener la estructura, generalizando un poco el concepto de ritmo. Para el resto, la respuesta es que sí. No hay de qué. Vale, ¿alguna pregunta aquí? Si no, bueno, solemos terminar los seminarios PHL siempre preguntando a los ponentes, bueno, un poco por su experiencia en el doctorado hasta ahora, un poco la perspectiva del futuro, está un poco lo que queremos. A ver, sorprendentemente, mi experiencia de doctorado por ahora ha sido bastante amena. O sea, también es que llevo trabajando más o menos en la misma familia de grupos del trabajo de fin de grado, hice el trabajo de fin de máster, luego había colaboración, que era la tesis. Entonces, como que ya más o menos sabía lo que me enfrentaba un poco, tenía ya el bicho comido por los cuernos. Pero por ahora está siendo bastante amena, no voy a hablar muy alto porque llevo solo 8 meses. 8 meses. Ya, por eso. Llevo solo 8 meses y probablemente luego me vendrán las hostias a pares, pero por ahora bueno, soy de todo el mundo. Por ahora muy bien, la verdad. Y mi perspectiva del futuro, bueno, pues yo quiero seguir chupando el bote de la investigación lo más posible. Entonces, pues, porque, no, fuera broma, porque me gusta lo que hago. Y creo que todo el mundo que estamos aquí, estamos evidentemente no por el dinero, no por el prestigio, sino evidentemente porque nos gusta lo que hacemos. Bueno, estupendo. La última parte que sí, Sí. Hay en medio. Bueno, voy a... Dejar de compartir. Vale, ya. Sí. ¿Ya? Bueno, deja de compartir y grabar. ¿Te pasa mucho? No. De tener la grabación. No pasa nada, de hecho. Nada. Le metí un poco de turbo al final, pero bueno.